Saludamos a Felín Freier, profesora de Ciencia Política, investigadora de la Universidad del Pacífico en Lima y experta en políticas de migración y refugio en América Latina. Profesora, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Gracias, es un gran gusto. A pesar de las imágenes, Nicolás Maduro asegura que el éxodo es un montaje y rechaza la cifra de los migrantes venezolanos en otros países. En este momento, los representantes de 12 países afectados por esta migración están reunidos. ¿Quién se equivoca? Bueno, hay que entender que la migración, ¿no? La migración, y más que nada cuando son flujos tan grandes que se desplazan de manera forzada, ¿no? Dentro de poco tiempo, ese tipo de migraciones son muy políticas y son muy políticas en el contexto de las relaciones exteriores de los países, ¿no? Entonces, tanto para Maduro, es una imagen negativa, ¿no? que nos brinda ese éxodo de los venezolanos, y al mismo tiempo hay que entender que para los países de la región, por lo menos en un primer instante, la decisión de recibir o no recibir con una bienvenida, ¿no? Los venezolanos también tenía mucho que ver con consideraciones de relaciones exteriores, ¿no? Por lo tanto, había más gobiernos de la izquierda o centroizquierda que recibieron a los venezolanos, mientras había otros países en la región que en un primer instante negaron una crisis migratoria en la región. En un artículo del diario El País, usted calificaba como cínica la petición de pasaporte o documentos apostillados, medidas que habían anunciado Ecuador o Perú. Pero ¿por qué lo calificaba como cínica esta medida? Porque sabemos el costo de un pasaporte, las dificultades para que sea sellado este documento, las dificultades para obtenerlo o por qué. Sí, cínico o no, lo que me gustaría destacar que muchas veces esas medidas son contraproductivas, ¿ya? ¿En qué contexto se dan? Si yo dije hace un momento que en un primer instante la decisión de recibir o no a los venezolanos se dio en el contexto de relaciones exteriores, ya con el crecimiento de estos flujos se ha vuelto un tema doméstico para muchos países, ¿no? Entonces, para los gobiernos es sumamente importante en el contexto doméstico demostrar, ¿no? Una imagen de controlar estos flujos. Ahora, lo que sabemos, ¿no? Por todos los estudios, por todo lo que sabemos de otros flujos migratorios en el mundo, es que una vez que haya un flujo establecido, y en el caso de Venezuela hay un éxodo, hay una emigración, la salida es establecida, si ahí ponemos requisitos que las personas no pueden cumplir, como es el pasaporte en el caso de la gran mayoría de los venezolanos en este momento, lo único que hacemos es empujamos a esas personas hacia la irregularidad, porque igual van a salir. Si yo no como, si mis hijas no coman, mis hijos no comen, mis padres o parientes no comen, igual voy a salir. Y si no me dejan salir y entrar de manera regular, lo voy a hacer de manera irregular. Entonces, lo único que hacemos con este tipo de medidas es perder control, ¿no? Y a eso me refiero con cínico o irónico también, y por lo menos contraproductivo en muchos casos. Ahora, en Perú, hasta el viernes antepasado, cientos de venezolanos entraron sin pasaporte y el sábado las autoridades migratorias de ese país comenzaron a recibir personas vulnerables con cédula, es decir, mujeres embarazadas, adultos mayores. El cierre de fronteras, como este caso o como el de Ecuador, es un hecho. Pero ¿hasta dónde llega la obligación internacional, la obligación andina, para recibir a venezolanos? Bueno, Venezuela no es parte de la comunidad andina, por lo tanto no hay una obligación dentro de este marco, ¿no? También hay que entender que aunque haya, ¿no?, convenios regionales, ¿no?, como la comunidad andina o el Mercosur, con ciertas pautas, muchas veces la implementación en los contextos domésticos es problemática, ¿no? Y eso nos sorprende porque hasta si vemos la región de la Unión Europea, ¿no? Hasta ahí hay problemas de realmente implementar esas políticas migratorias en común, ¿no? Entonces, lo que más cuenta en realidad, sobre todo en nuestra región, son las leyes domésticas, ¿no? Y ahí hay que entender una cosa, que casi todos los países en la región han incorporado, ¿no?, en sus legislaciones, en sus leyes domésticas,
nacionales la declaración o la definición de un refugiado de Cartagena. Y según esa definición, que bien en un primer instante fue una declaración regional, ¿no?, que no obligaba a ningún Estado de aplicarla, ahora es ley nacional en casi todos los países. Y según esta definición de un refugiado, deberían ser reconocidos los venezolanos no como migrantes económicos, sino como refugiados, y como refugiados tienen el derecho de recibir otro tipo de protección y no pueden ser mandados de vuelta a Venezuela, mientras la situación ahí no cambie. Y eso es muy importante de entender, que eso es ley, esa declaración, esa definición del refugiado de Cartagena es ley en casi todos los países de la región. De hecho, qué bueno que lo menciona, porque Perú comenzó a llenar formatos migratorios para estos venezolanos bajo la forma jurídica de refugio, pero en este momento que están reunidos estos 12 países, ¿ese podría ser un acuerdo que pudieran alcanzar o que podrían buscar alcanzar en beneficio de los venezolanos? ¿Les convendría? Creo que el problema es que ahí el costo político, y otra vez siempre hay que entender ¿no?, el lado de las relaciones exteriores. Creo que ahí no todos los países, pero una mayoría de los países en la región sí tendrían interés de recibir a los venezolanos como refugiados. ¿Por qué? Porque manda una señal muy clara en contra del régimen en Venezuela, ¿no? Pero por el lado doméstico es un costo político muy alto. ¿Por qué? Porque ya vemos estas reacciones, lamentablemente, ¿no?, xenófobas en el Perú, en Ecuador, en Colombia. Entonces, darles el estatus de refugiado y esa protección que aplica a la situación tiene un costo doméstico o político doméstico alto. Por lo tanto, yo creo que es muy poco probable que lleguen a este acuerdo, pero sí espero, ¿no?, que lleguen a algunos acuerdos para manejar a este flujo de manera conjunta, porque es la única manera, ¿no?, para llegar a soluciones duraderas que también pueden proteger a los migrantes y en el mediano y largo plazo ser en el interés de los propios estados de la región. Pero, por ejemplo, Ecuador, a través de la Defensoría del Pueblo, pidió anular la exigencia de pasaporte para venezolanos. Entonces, ¿qué opciones pueden quedar en este contexto? Es muy difícil saber qué van a decidir, ¿no? Yo creo, si pensamos en otra vez, ¿no?, el requisito del pasaporte tiene muy poco sentido en este contexto, sobre todo si estamos pensando en soluciones regionales, ¿no? Por lo tanto, Colombia también ha rechazado este paso político por parte de Ecuador en un primer instante y el Perú. Si ponemos el ejemplo de Perú, en un primer instante el discurso político fue que solamente el 20% de los venezolanos entra con pasaporte, ¿no?, diciendo que no iba a ser tan grave el impacto, pero lo que vemos es que ha bajado el flujo regular y otra vez, con eso no sabemos cuántos venezolanos están entrando de manera irregular, que significa que el Estado pierde control y al mismo tiempo el migrante se vuelve más vulnerable, ¿no?, a las redes de traficantes, y hasta de trata de personas, ¿no? Entonces, ha bajado en el Perú ahora la entrada de venezolanos de manera regular en un 50%. Entonces nos tenemos que preguntar dónde están esas personas, ¿no? Igual salen de Venezuela y yo creo que una parte entra de manera irregular, que no es en el interés de ningún estado de la región tener flujos irregulares, donde no sabemos cuántas personas son, quiénes son, ¿no? Y qué necesidades pueden tener, pero también si estamos pensando en la preocupación de algunos gobiernos por la seguridad nacional, no es en el interés de nadie no saber, ¿no?, quiénes y cuántos se están moviendo y están entrando. Y por el otro lado, si estamos pensando en soluciones regionales, realmente no puede ser el interés de algunos países que algunos cierran las fronteras, ¿no?, porque realmente tenemos que pensar en soluciones regionales en conjunto para no causar presiones, ¿no?, o demasiado fuertes para algunos países de la región. Pero entonces hoy por hoy es un hecho que la petición de estos documentos migratorios podría estar ocasionando una comisión de actos irregulares o incluso actos que pongan en riesgo la vida de los venezolanos, porque a lo mejor por no cruzar el puesto fronterizo cruzan por trochas, con los riesgos que eso implica.
Exactamente, ¿no? Eso es el argumento, que a veces poniendo, y eso siempre digo, que suena sensato pedir el pasaporte para saber quiénes son, ¿no? Cuántos son, pero si no pueden cumplir con eso, las personas igual van a migrar y van a cruzar fronteras, y ya sabemos por la colaboración que tenemos con ONGs en diferentes países de la región, que ya vemos el aumento del flujo irregular en la región, ¿no? Entonces, espero que los cancilleres que se reúnen en Quito en este momento, que lo tomen en cuenta, que muchas veces, ¿no? Tratando de poner control, y llegamos a lo contrario de lo que queríamos, ¿no? Entonces, yo creo que sería mucho más sensato pedirles la cédula, ¿no? Como la mayoría de los países lo ha hecho hasta ahora, y pensar más bien en soluciones regionales, en la colaboración, que me parece muy importante, con organismos internacionales, ¿no? Porque estamos, de hecho, es un desafío, ¿no? Para los países en la región, que la gran mayoría no está acostumbrado de manejar este tipo de flujo migratorio, y si imaginamos que, sabiendo que fue un gran desafío para la Unión Europea manejar los flujos en la crisis migratoria en 2015, igual va a ser un desafío para los países de la región de América Latina, si no más, ¿no? Entonces ahí también siento que hay que destacar la responsabilidad de la comunidad internacional, no solamente de la región, y ojalá se lleguen a acuerdos sensatos, y también cada vez más a una colaboración con estas organizaciones como la Organización Internacional para las Migraciones, o el ACNUR, ¿no? La Organización para los Refugiados. De hecho, las cifras de la Organización Internacional de las Migraciones y la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados habla de casi 2.5 millones de venezolanos que han salido de su país en los últimos 4 años. Pero la crisis migratoria venezolana ha sido particularmente grave en el curso del presente año. ¿Hay algún factor para que la migración se reduzca, o se prevé que, por el contrario, cada vez aumentará más? Mientras la crisis, y ahí me refiero tanto a la crisis política, pero sobre todo económica y humanitaria en Venezuela, mientras la crisis sigue, y por el momento, por todo lo que sabemos, no sigue, y hasta podemos decir que cada día está un poco peor. Esos son los famosos push factors de la migración. La gente no se va a quedar en Venezuela. Cada vez vamos a ver más emigrantes venezolanos, más gente que se ve forzada, ¿no? de salir de Venezuela para sobrevivir. Entonces, mientras las condiciones en Venezuela no cambien, no vamos a ver, y eso sabemos, y ahí cualquier medida que ponemos, cualquier política de control va a fallar. Claro, pero ahorita los 12 representantes de estos países están reunidos, pero Nicolás Maduro, aunque cada vez está más solo, más aislado, sigue sin reconocer estas imágenes o el éxodo. De hecho, no asistió ningún representante de Venezuela a esta reunión. ¿Qué tanto empeora la situación de los migrantes la falta de reconocimiento del régimen, de esta crisis? Otra vez, la última parte no escuché bien. ¿Qué tanto empeora la situación que viven los venezolanos que están migrando el hecho de que Nicolás Maduro no reconozca la crisis y tampoco el éxodo? Yo creo que el problema no es que él no reconozca la crisis migratoria, ¿no? El problema es realmente la situación doméstica en Venezuela, y que no reconozca la crisis humanitaria que está sufriendo el pueblo venezolano en casa, ¿no? Obviamente, y ahí otra vez ¿no? el lado de las relaciones exteriores de las migraciones. Él no puede reconocer la crisis migratoria mientras no reconozca la crisis humanitaria en casa. Pero si lo reconoce o no, eso no impacta ¿no? en la experiencia migratoria de las personas. Bueno, le agradezco muchísimo su tiempo aquí en la tarde de NTN 24. Es Felín Freyer, profesora de Ciencia Política, investigadora de la Universidad del Pacífico en Lima y experta en políticas de migración y refugio en América Latina. Gracias por estar con nosotros, profesora. No, un gusto. Muchas gracias.